Seguimos en este especial domingo y estamos en línea ahora con Daniel Sapsay y con Roberto Kachanowski, porque la manifestación del 13S tiene de fondo dos cuestiones, dos reclamos. Por un lado la justicia y por otro lado la economía. Saludo primero y le pregunto a Sapsay. La gente, Daniel, se queja por la reforma judicial y por algunas maniobras intempestivas del gobierno, como la quita en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es inconstitucional, Sapsay, eso? Sí, es claramente inconstitucional. Usted se refiere a la quita, porque el tema de la reforma judicial es un tema que involucra una cantidad de puntos y es necesario hacer una diferenciación de cuáles son los distintos eslabones que componen a una reforma judicial, que en realidad está compuesta no solo por la parte escrita que se discutiría ahora en diputados y que ya tuvo media sanción, sino por una cantidad de medidas, como por ejemplo el querer suspender los traslados, suprimir traslados que ya habían sido aprobados, tanto por el Consejo de Magistratura como por la Corte Suprema, y que se quieren revisar y exigen un nuevo acuerdo, lo cual es inconstitucional. El modo como se quiere sacar prácticamente a empujones al Procurador General de la Nación, modificar la composición del jurado de enjuiciamiento, que eventualmente lo enjuiciaría una vez que consigan los votos, después de hacer los lugares, lo cual es grotesco, supera la... claro que inconstitucional, pero es tan grotesco que pocas veces se ve una cosa así. La comisión asesora, otro tanto, es una comisión asesora que está integrada, entre otros, por quien es el abogado de la vicepresidenta de la Nación y que ya ha interpuesto en la Corte Suprema una cantidad de recursos que lo que quieren es precisamente que la Corte intervenga durante el tratamiento de esos procesos, que son numerosos. O sea que Veraldi va a ser al mismo tiempo, como ya es, un funcionario público, porque ha sido designado por el Ejecutivo en un cargo del Ejecutivo, y al mismo tiempo va a interferir en la actividad de la Corte Suprema que se va a ver presionada en la resolución de los recursos extraordinarios que él mismo ha interpuesto por lo que él diga sobre cómo debe ser esa Corte Suprema ante la cual él es patrocinante. Algo escandaloso y pocas veces visto. Ahora bien, además de esto, que podríamos agregar muchas cosas más, la letra, los proyectos que integran ese paquete que se tuvo media sanción, está lleno de problemas de todo tipo. Por empezar, una inflación de cargos que no se entiende muy bien para qué, que según las últimas estimaciones costarían 14.000 millones de pesos, un disparate, y que en realidad aparentemente, por los mismos dichos del senador... Sí. Buenas noches. No, ahora le quiero pedir su opinión también sobre la constitucionalidad o no de la coparticipación, pero antes lo saludo a Roberto Kachanowski, gracias por hablar con nosotros. La pregunta es, ¿cuánto le va a cambiar a la ciudad de Buenos Aires y también a la provincia esta quita del 1% en la coparticipación? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Daniel? Un saludo. Roberto Kachanowski te saluda. Me gusta escucharte. Me gusta escuchar después de que fui interrumpido intempestivamente, como generalmente me pasa en este programa. No, es que la última vez, vamos a decirlo, tuvimos un problema técnico y lo dejamos de escuchar, no se escuchaba más. Así que bueno, lamentablemente tuvimos que cortar, por eso lo volvimos a invitar, porque siempre es un placer tenerlo aquí. No es la manera, discúlpeme, cómo se trata el invitado. Y lo digo al aire porque 2 veces, la verdad que ya estoy fastidiado. Muy bien, bueno. No se corta así a una persona. No, por supuesto que no, pero lamentablemente se nos había cortado la conexión. Pero fue lo que usted hizo. Bueno, respecto a la coparticipación, yo diría la ciudad de Buenos Aires, a ver, acá hay que tener en cuenta que hay dos partes en la coparticipación. Lo que es la coparticipación primaria y la secundaria. La primaria es del total de los recursos que se van a coparticipar, cuánto queda para la nación, cuánto queda para las provincias. Y la segunda parte es cómo se distribuye eso entre las provincias, cuánto le dan a cada una. La ciudad de Buenos Aires obviamente no es una provincia, pero tenía un 3,5% que recibía de la masa de los impuestos que son coparticipables.
Ahora, la pregunta es ¿cuánto produce cada una de las provincias? ¿Cuánto genera de riqueza? La provincia de Buenos Aires aporta al Producto Bruto Total, o sea, lo que se genera de riqueza en un año, para ponerlo en forma sencilla, aproximadamente entre el 18 y el 20% del total. Y recibía, o sea, la nación le saca impuestos por ese importe, o por ese equivalente, y le devuelve el 3,5, y ahora le va a devolver menos. De manera que yo creo que el impacto es bastante importante. Acá el problema es, y Daniel me va a corregir, la Constitución de 1853 no preveía la coparticipación federal. No existía eso. La coparticipación empieza en 1890 con un primer impuesto por la crisis del 90, después en el 30 y después en 1973 ya se hace más amplia y redistributiva. Claro. ¿Sí? Pero en rigor la coparticipación federal es un sistema nefasto. Y a Daniel Sabzai le quiero preguntar qué opina, ¿es constitucional o no esta medida que ha tomado el gobierno respecto a la coparticipación? Pero me parece muy interesante lo que acaba de decir Kachanowski. Quiero hacer una pequeña aclaración. Por supuesto que la Constitución no lo prevé, porque el sistema de coparticipación federal es la destrucción de gran parte del federalismo, porque implica el acaparamiento de recursos que la Constitución de 1853-60 reconocía a las provincias y que fueron acaparados, sobre todo en la década del 30, por la nación, y que luego, graciosamente y según circunstancias fluctuantes, les devuelve graciosamente a las provincias lo que es de ellas, y sin un procedimiento confiable y previsible, lo cual es gravísimo. La reforma del 94 previó algo que sería mucho más positivo, pero que es muy difícil de lograr. Una ley de coparticipación federal de impuestos que surge de los acuerdos entre las provincias y la nación, que requiere de mayorías muy agravadas, y que si bien debió de haber sido dictada antes de 1996, diciembre de 1996, es una mora que lleva, imagínense, 24 años sin que se haya cumplido, y lejos de haberse legislado de manera que responda al espíritu de lo que se reformó, se hace exactamente lo contrario. Coincido con Kachanowski, se lo hace de manera centralizadora y para discrecionalmente tener a los gobernadores de provincia en un puño y transformarlos en verdaderos mendigos del poder nacional. Perdón. Sabzai, sí, es muy interesante porque es un tema complejo, es un tema histórico, la coparticipación, pero yo le quiero preguntar, de todos los escenarios judiciales como constitucionalista que se están desarrollando y que usted explicó pormenorizadamente, ¿cuál es el más grave y cómo puede responder la Corte, Sabzai, a todos estos planteos? Bueno, en este momento los dos que están planteados son los vinculados con el per santum que han interpuesto los camaristas Bertuzzi y Bruglia, y por otro lado el amparo que ya la ciudad de Buenos Aires ha dicho que va a interponer la semana próxima con una cautelar auxiliar, accesoria, respecto de precisamente la baja de un punto en la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Respecto de lo primero, yo creo que la Corte Suprema debería tomar el per saltum. ¿Por qué? Porque está siendo seriamente desautorizada. Cuando se produjeron los traslados de estos dos jueces, en realidad 10 jueces, porque los que están en cuestión son 10, el Consejo de la Magistratura lo aprobó y luego se consultó a la Corte Suprema, que a través de dos acordadas de 2018, decidió que no era necesario un nuevo acuerdo del Senado porque se trataba del mismo fuero, de las mismas jurisdicciones, de la misma materia, y que esos jueces ya tenían acuerdo del Senado. Iban a ir a un equivalente en el traslado. Esto se respetó, hace más de 2 años que están en funciones, han tomado muchas decisiones, solamente por un capricho, por la búsqueda de la impunidad de la vicepresidenta, porque son jueces que tomaron en la Cámara Federal decisiones que la comprometen seriamente, se los quiere sacar, lo cual implica una violación tremenda del juez natural. Imagínense si todos tuviésemos el poder de decidir nosotros quiénes nos van a juzgar. Es el fin de la justicia. Bueno, eso es lo que está en cuestión. Por eso es que yo espero que la Corte rápidamente tome el per saltum y afirme su autoridad, la autoridad que surge de esas acordadas donde ella aprobó que esos traslados se hagan así, que de ningún modo eso puede dejar sin efecto por el Senado, que ya había dado el acuerdo.
Claro. Y lo sumo a Kachanowski, ¿no? Porque justamente usted mencionaba que esto va a impactar, pero a nosotros queremos hablar justamente del día a día, ¿no? ¿Cómo le va a impactar al porteño en el día a día que se quite este punto de coparticipación? Y bueno, obviamente van a tener que bajar el presupuesto en algún lugar o van a tener que tomar deuda, una de dos, para poder financiar. Y esto significa que las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero acá hay un punto que aclarar, no son solo los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente, bueno, ahora no tanto por la cuarentena, pero la ciudad de Buenos Aires no abastece solamente de servicios a los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Abastecen a todos los que van desde el conurbano a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Prácticamente se duplica la cantidad de gente. Entonces, imaginemos, el tema seguridad. Dice, no, tienen tanta población, tanta gente, bueno, la ciudad de Buenos Aires viven tantas policías. No, no es así. Una cosa es lo que viven y otra cosa es lo que transitan por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que en el día se duplica esa cantidad. De manera que, ¿dónde va a afectar a la gente? Y la va a afectar en la calidad de vida, sin ninguna duda, al que vive en la ciudad de Buenos Aires. Pero tampoco le va a mejorar la vida al que vive en la provincia, porque con esto no resuelven nada. Ahora, permítanme un punto, porque esto sí es importante, y que Daniel me corrija si me equivoco. Desde 1215, cuando al rey Juan Sin Tierra le dijeron, vení para acá, vos no podés cobrar impuestos como se te da la gana, siempre todo tema impositivo tiene que pasar por los representantes del pueblo. En este caso, es un principio que ya no es constitucional, hasta los economistas lo sabemos, tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Todos los temas impositivos siempre tienen que pasar por ahí. Si no, se transforma en un acto monárquico. Y cuando estamos en una monarquía, el rey decide por el resto y no hay más república. No sé si me explico. No es un tema solamente económico. Este es un serio problema. Lo que se está planteando acá es establecer una monarquía en vez de un sistema republicano. No es menor el tema, Es muy impresionante la declaración que hace Kachanowski. Le pregunto a Sabzai, justamente, ¿usted cree que hay una idea de una monarquía o de avasallamiento al estilo Venezuela en el medio de la cuarentena, Sabzai? Por lo menos un sistema absolutamente autoritario. Lo que acaba de decir que Kachanowski es la historia del constitucionalismo. El primer gran acto fue la Carta Magna de 1215, que surgió el principio que en inglés se conoce como no taxation without representation, que quiere decir lo que él dijo: solo los representantes del pueblo pueden tomar decisiones en materia de creación de impuestos y todas las demás decisiones en materia tributaria. La Constitución lo dice en cantidad de lugares. Lo dice en el artículo 4, lo dice en el artículo 17, lo dice en el artículo 75, inciso segundo, cuando habla ley de coparticipación federal de impuestos. Ley. Y todo lo que se relaciona con la modificación de lo que esa ley establece, que es lo que se está haciendo ahora. Como así también en relación a decreto de necesidad de urgencia, que acá está el tema, el artículo 99, inciso tercero, le prohíbe como principio general al presidente el dictado de disposiciones de carácter legislativo. No habla de DNUs, fue muy inteligente. Disposiciones de carácter legislativo. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente dice que sale del artículo segundo, el inciso segundo del artículo 99, es decir, los decretos de reglamentación o de aplicación de leyes, pero no. Este es un decreto que tiene contenido legislativo, son disposiciones legislativas, no son meras formalidades para aplicar la norma. Está modificando el espíritu de una norma y el contenido. Entonces, en ese caso, la prohibición es absoluta para el presidente porque se trata de la materia fiscal que junto con la penal, la electoral y la de partidos políticos están expresamente excluidas de la materia reglamentaria en todos los casos. Y la Corte Suprema ya lo ha dicho en un caso muy importante que fue el caso Video Club Dreams, donde extendió el presidente en 1997, si no me equivoco, en los 90, poco después de la reforma, una tasa a las entradas de cine para el alquiler de los videofilms, de los videoclubs, que precisamente un amparo que interpone ese videoclubs que se llamaba Dreams, porque consideró que era inconstitucional, porque se consideró bien que si bien se hablaba de reglamento de aplicación, era un reglamento legislativo y que por lo tanto, como era materia fiscal, no se podía extender una tasa aunque fuera similar, supuestamente, el alquiler de una película que ir a ver la película al cine.
y la Corte Suprema le dio la razón, pero además dijo, Claro. no importa cómo el presidente denomine a lo que él dicte, lo que importa es el contenido, hay que correr el velo para saber qué es lo que es. Y es exactamente este caso. Acá Claro. no es un reglamento de aplicación, no es un reglamento que está reglamentando una norma, sino que está modificando una norma legislativamente, y por eso está terminantemente prohibida. Y Kachanowski hoy leía, ¿no?, en una columna que usted escribió, que hablaba sobre la coparticipación como un problema de la Argentina, ¿no? ¿Por qué como un problema? Porque en realidad, como decía antes, la Constitución de 1853, previendo el federalismo en serio, ¿sí?, le daba a la nación los recursos de la aduana para financiarse, los del correo, y algunos territorios nacionales que había podía cobrar algunos impuestos. Y las provincias se financiaban a sí mismas. ¿Por qué? Porque si usted separa el costo político de recaudar impuestos, o sea, Daniel Sapsay es el que tiene que cobrar los impuestos, así que él pone los impuestos y es el responsable y tiene el costo político. Y yo tengo el beneficio político de gastar. Entonces, cuando separo las dos funciones, estoy generando al mismo tiempo una ineficiencia muy grande. Porque hay provincias donde dicen, yo gasto la plata, total, el que se encarga de recaudar es la AFIP, que saca la plata de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe y me la da a mí para tener 67 empleados. A ver, el 67% de los empleados que trabajan en La Rioja son empleados públicos. Claro. ¿Ustedes creen que la provincia de La Rioja podría financiarse a sí misma con esos impuestos? No, lo puede hacer porque la nación es la que recauda, le saca a uno y le da a ellos, al gobernador de La Rioja. Entonces, genera ineficiencias económicas. Perdón, sí. No, Roberto, vos me vas a corregir, pero a raíz de lo que vos decís, tengo entendido que La Rioja, como muchas otras provincias de la Argentina, gracias a raíz de este sistema, con sus recursos propios solo pueden llegar a financiar entre el 10 y el 15% de los sueldos de sus funcionarios y empleados. ¿Esto es así? Mirá, sí, yo tengo acá justo una planilla. Bueno, a ver, tendría que mirarla, ¿no? Pero te diría que la mayoría de las provincias, hay provincias que, qué sé yo, no sé cómo. A ver, déjame ver. Pues, Catamarca, ¿sí? Con los recursos propios cubre, a ver, entre lo que recibe de coparticipación y recursos propios, los recursos propios representan el 12% del total de la coparticipación. O sea, sin coparticipación no sobreviven. La mayoría de las provincias están en la situación, salvo la ciudad de Buenos Aires, que tiene más ordenados los números, ¿no? Claro. Por eso se genera una gran ineficiencia. La redondeo. Hay 5 provincias que se pueden financiar a sí mismas. Son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, si ustedes quieren lo ponemos como provincia, vamos a ponerlo así, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El resto, por el nivel de gasto, necesita que la nación le cobre impuestos a otras provincias y se traslade a ellos. Claro. Por eso el sistema de coparticipación es redistributivo y afecta obviamente los intereses de distintos sectores del federalismo. Entiendo. Kachanowski, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Le agradecemos también a Daniel Sapsay. Le pedimos perdón, que la otra vez realmente no lo escuchábamos y por eso se cortó. Quería agregar una cosa, que es el enorme valor de lo que acaba de decir Kachanowski, que es uno de los pocos economistas que tiene estudiado este tema tan profundamente, que es fácilmente entendible para todos. Lo mío puede ser abstracto, lo de él es concreto, demuestra la falacia de un sistema que no funciona. Perdón por Sí, Sapsay, diga su canal de YouTube, que tiene miles de seguidores, para aprender derecho allí a través de ese canal, por favor. Muchas gracias. Daniel Alberto Sapsay en YouTube, y ya tenemos más de 26.000 seguidores. Gracias a los dos. Invitados todos a verlo, entonces. Los invitamos. Muchas gracias. Gracias a ambos. Un placer, como siempre, tenerlos. Vamos a tener a Luis Majul en instantes con nosotros. Quédate, ¿no?, en este especial. Así es, creo que ya está con nosotros. Ya está con nosotros.